Gracias, Luz. Igualmente todo lo que has dicho en la última parte de tanto cariño como nos tenemos. Bueno, vamos a invocar. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Señor, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. Bueno, antes de empezar el rollo, quiero daros las gracias porque, como siempre pasa, el tener que prepararlo me ha obligado a buscar muchísimos momentos de estar a solas con el Señor, de rezar el rollo una y otra vez, de invocar al Espíritu Santo y sentirme acompañado, de pedir muchas veces la intercesión de nuestro querido Eduardo y de darme un poco más cuenta, una vez más, de lo grande que es el carisma del movimiento de cristiandad. Cuanto más profundizo en él, más grande me parece, ¿no? Como decía Luz, el rollo se titula Eduardo y el carisma fundacional. Y cada vez que he preparado un rollo sobre Eduardo me ha impresionado profundamente hacerlo porque es estar hablando de alguien que fue capaz de entregar su vida al plan de Dios y por cómo se puso en sus manos, ¿no? Para que fuera él el que gobernara su día a día, el que gobernara sus planes, el nacimiento del movimiento de cursillos de cristiandad, etcétera, etcétera. Profundizando hace poco para preparar un rollo sobre Cristo, uno de los pilares de cursillos, junto con la persona y la amistad, hablábamos que durante toda su vida pública Jesús nunca se remite a sí mismo, sino que siempre nos remite al que le funda y a quien realmente es la base, ¿no? Que es el Padre. Y no nos sujeta nunca a su servidumbre o imitación, sino que nos abre al que ilumina a todos, ¿no? Que es Dios. Bueno, así preparando ese rollo sobre Cristo de hace poquitos días y preparando después este rollo sobre Eduardo y el carisma fundacional, me he dado cuenta que Eduardo hizo exactamente lo mismo. Y perdonar el atrevimiento de hacer este paralelismo entre Eduardo y Jesús, porque seguramente es ir demasiado lejos, pero lo digo en el sentido de que Eduardo nunca nos remite al mismo, sino todo lo contrario, siempre nos remite a Dios y, por supuesto, nunca se concedió ningún tipo de autoridad, ¿no? ¿Cuántas veces le hemos oído decir en los rollos, ya está bien de tanto Eduardo, ¿no? Y quitarse todo tipo de protagonismo, ¿no? Tanto es así que tanta discreción, tanto no querer ser protagonista, tanto usar este plural majestático, ¿no? No sé si lo habréis escuchado en alguno de sus rollos decir, pero yo lo he escuchado en más de uno. Reconocer que siempre suele usar el plural majestático para no tener protagonismo, aunque es consciente de que esto da pie a falsas interpretaciones de la historia, ¿no? Y bueno, tanto el plural majestático como usaba ha creado falsas ambigüedades que muchas veces se aprovechan para tergiversar lo que ha ocurrido, ¿no? En la historia. Bueno, si algo tenía claro Eduardo, seguramente como resultado de tener a Jesús como modelo, es que él no era importante, que lo importante es Dios y que no tenemos que seguir a Eduardo, sino tenemos que seguir al Señor Jesús, ¿no? Os tengo que reconocer, y lo he hablado con algún gran amigo mío de aquí de Mallorca, que esto es algo que al principio de mi vida como cursillista me suponía cierto problema, porque cuando escuchaba según qué afirmaciones de cursillistas tenía la sensación de que estábamos siguiendo a Eduardo, ¿no? Como una especie, el que sigue a una especie de gurú. Bueno, después lógicamente me di cuenta de que esto era una falsa interpretación que yo había hecho, y a medida que fui profundizando en qué es cursillos, comprendí que si hablamos de Eduardo es como modelo de aprendiz de cristiano, como modelo de una forma de hacer y una forma de entregarnos al Señor. Bueno, de esta entrega de toda su vida a los planes de Dios nos habló Onofre Arbona, que
como sabéis, o como muchos sabéis, estuvo en el primer cursillo de Calafiguera de 1944. Y en una entrevista le preguntamos, oye, Onofre, ¿tú cómo definirías a Eduardo? Y Onofre estuvo unos instantes pensando y luego nos dijo, emocionado, nos decía, bueno, Eduardo era una persona totalmente entregada a la causa de Cristo. Bueno, por eso me impresiona hoy tanto estar hoy aquí hablando de él, por cómo fue capaz de fiarse de Dios, de entregarle su vida, de ponerse en sus manos y de dejarse hacer para que hoy, después de 76 años, podamos disfrutar de este carisma y contribuir a que nadie en el mundo viva sin saber que Dios le ama. Voy a intentar hacer un rápido recorrido por la vida de Eduardo en algunos puntos que creo que marcaron su persona y que explican muchos aspectos de todo lo que vino y lo que pasó después, incluso de lo que vivimos hoy. Bueno, Eduardo Bonín nació en el seno de una familia católica. Todo esto supongo que se profundizará después en el contacto, en el Zoom que tendremos de Chile sobre la historia. Pero bueno, Eduardo nació en el seno de una familia católica tradicional, acomodada, muy vinculada a los círculos literarios de Mallorca, pero a la vez muy relacionada con el mundo rural, porque la familia se dedicaba al comercio y exportación de grano y de frutos secos. Luego, por otro lado, la familia de Eduardo era descendiente de judíos conversos entre los siglos XV y XVII, que, bueno, aunque con los ojos de hoy nos parezca mentira, esta descendencia de judíos conversos marcaba y mucho las relaciones sociales en la Mallorca de principios del siglo XX. Y había una cierta discriminación hacia estas familias que denominamos chuetas, a veces en tono despectivo, a veces marcando mucho el hecho de ser chueta, ¿no? Y bueno, hasta fechas recientes no se ha empezado a normalizar, aunque aún se emplea mucho el término chueta, ¿no? Bueno, era una familia. Esto también marcó la educación de Eduardo y marcó el inicio de cursillos de alguna manera. Era una familia muy especial a la que tenemos que agradecer profundamente que permitiera y ayudara a que él se dedicara a cursillos, dejando muchas veces sus obligaciones en el negocio familiar. Y bueno, usando palabras del propio Eduardo, decía, el ambiente en el que nací y crecí fue un regalo precioso venido del cielo, ¿no? Eduardo decía que el primer gran profesor que tuvo en su vida fue su abuelo materno, Jordi. Y fue Jordi quien le inculcó su amor a la lectura. Me emociona mucho la parte del libro de Aprendiz de Cristiano, donde Eduardo cuenta que para su madre el Día de Reyes era un día muy especial y dice, hoy todavía lo es también para los hermanos. Y su abuelo Jordi murió el Día de Reyes y dice en Aprendiz de Cristiano, y a pesar de esto yo todavía creo en ellos. Y Eduardo continúa explicando que ese Día de Reyes en el que falleció Jordi, el abuelo, aunque todos los hermanos, bueno, había una gran tristeza, lógicamente, y aunque todos los hermanos eran ya mayores, llegó su madre a casa con un telegrama que habían enviado los Reyes Magos a la familia y decía, hemos sabido lo de la muerte del abuelo y nos vamos a demorar. Llegaremos a mediados de enero. Y dice Eduardo, y llegaron, ¿no? Y llegaron después, ¿no? Bueno, una infancia y una familia muy, muy especial. Los que hemos tenido la suerte de conocerla sabemos y valoramos cuánto les tenemos que agradecer el que Eduardo se pudiera dedicar al proyecto de cursillos, porque ellos se cargaban el trabajo que Eduardo muchas veces dejaba de hacer en beneficio nuestro, ¿no? Principalmente su hermano Jordi, ¿no? O la paciencia de sus hermanas y su madre cuando recibían constantes visitas en la casa familiar de cursillistas de Mallorca, de cursillistas de todo el mundo, ¿no? Así que yo creo que no nos cansaremos nunca de darles las gracias a la familia por todo ello, ¿no? Eduardo estaba convencido de que nada influyó tanto en él como su gran amor por la lectura. Incluso llegó a decir que prefería pasar un día sin comer que pasar un día sin leer. Luego decía, bueno, si son 2 días ya me lo pensaría un poquito más, ¿no? Pero quienes le trataron en su adolescencia le recuerdan como un joven con una gran inquietud cultural y religiosa, tímido pero muy brillante en su comunicación con los demás
y con un gran sentido del humor que le hemos seguido disfrutando a lo largo de los años, ¿no? Bueno, en 1937 empezó una experiencia que marcó profundamente su vida y seguramente la de muchos de nosotros, porque empezó el servicio militar donde estuvo 9 años, porque coincidió primero con la Guerra Civil Española y después con la Guerra Mundial, aunque él, gracias a sus pies planos, estuvo prestando servicios en oficinas. Bueno, Mallorca a principios de los años 40 era una isla muy rural, muy diferente a la que vivimos hoy, donde se vivía con una cierta pobreza, que se dedicaba principalmente a la agricultura y en la que se respiraba en muchas capas de la sociedad un rechazo a la Iglesia por su vinculación con la dictadura franquista que gobernaba el país. Y el servicio militar, como nos pasa o nos ha pasado a todos los que lo hemos vivido, Eduardo se mezcló con todo tipo de gente, con la que hasta entonces no había tenido ningún tipo de contacto, y él vivió un tremendo contraste con todo lo que había vivido hasta ese día. Seguramente ahí nació su predilección por la maravillosa heterogeneidad que vivimos en Cursillos. Y en palabras del propio Eduardo, él dice: conocí un mundo que nunca había conocido. Una gente que aparentemente, viéndolo desde el exterior, no tenía ningún valor evangélico ni ningún valor de nada. Pero cuando profundizabas un poco en su interior, cada uno tenía un fondo fenomenal. Bueno, en el servicio militar descubrí unas personas con profundos valores humanos y comportamientos evangélicos, aunque no pusieran el nombre de Dios a sus comportamientos y a su manera de actuar, ¿no? Y que en muchos casos, además, sentían rechazo hacia todo lo que tuviera que ver con la institución de la Iglesia, por esto que os he comentado antes, ¿no? Y se declaraban abiertamente no cristianos. Pero Eduardo veía que muchos de ellos tenían comportamientos más evangélicos incluso que gente de ambientes muy religiosos que él conocía, y bueno, esto provocó un gran impacto en él, ¿no? Aquellos nuevos amigos eran además los que en ambientes religiosos de la época se consideraban los otros, con los que era mejor no juntarse. Y bueno, él sintió la profunda necesidad de comunicarles el regalo de Dios, ¿no? Despertándose en él una idea, quizás ya una inspiración profunda del Espíritu Santo, a un proyecto de vida de entrega y de difundir entre ellos el reino de Dios, ¿no? Que estas personas conocieran la gran noticia de que Dios les ama y cómo llegar a hacerlo. Bueno, en los 9 años, largos 9 años de servicio militar en oficinas, como os podéis imaginar, tuvo mucho tiempo libre y lo aprovechó para leer a los mejores escritores españoles y extranjeros, ¿no? Bueno, Ortega y Gasset, Unamuno, Delibes, Romano Guardini, León Bloy, El matrimonio Maritain, Cario Borraner, Hans Kuhn, Maslow, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, San Agustín, Fray Luis de León, bueno, y tantos autores, muchos de ellos no creyentes, pero sí especializados en sociología, en psicología y en humanismo, que tanto le preocupaban, ¿no? Y bueno, entonces sucedió algo que marcó enormemente la vida de Eduardo y la vida del movimiento de cursillos de cristiandad, porque el Espíritu Santo seguía soplando. El Papa Pío XII, el 6 de enero, precisamente el 6 de enero de 1940, dio un discurso a los párrocos y cuaresmeros en Roma, en los que les impulsaba a buscar caminos nuevos, diferentes a los habituales, ¿no? Para conseguir que todos, pero muy especialmente los alejados, conozcan el amor de Dios. Estamos hablando de febrero de 1940. Este discurso llegó, yo creo que providencialmente a manos de Eduardo, y voy a leer brevemente lo que decía el Santo Padre. Decía: bueno, de este doble aspecto de su pueblo es deber del párroco formarse una rápida y ágil mirada, un cuadro claro y minuciosamente detallado, por un lado de la población fiel y señaladamente de sus miembros más elegidos, de los que pudiera sacar elementos para promover la acción católica, y por otro, de los grupos que se han alejado de la práctica de la vida cristiana. También estas son ovejas pertenecientes a la parroquia, ovejas descarriadas, y también de estas, y aún de estas particularmente, sois guardianes responsables, directísimos hijos, y como buenos pastores no os debéis esquivar trabajo ni esfuerzo para buscarlas, para ganarlas de nuevo, ni concederos reposo hasta que todas encuentren asilo, vida y alegría en el retorno al redil de Jesucristo. Bueno, Eduardo explicaba cómo le impactó estas palabras de Pío XII y decía en un rollo aquí en Mallorca:
no recuerdo qué año, decía, esto me lo metí más que en la cabeza, en el corazón, ¿no? Y pensaba que aquí había que hacer algo, ¿no? Y bueno, como consecuencia del gran impacto que tuvo en él las palabras del Santo Padre, en el año 1943 desarrolló el rollo Estudio del Ambiente, que fue el primero de todos los rollos, el que originó y promovió el que se pensaran y estructuraran todos los demás, ¿no? Era el principio y el origen. Este rollo era el principio y origen de todo lo que venía después. Poco después le convencieron para que asistiera al segundo cursillo de adelantador de peregrinos en 1943 en el santuario de Lluc. Y allí Eduardo vio que el mensaje estaba bien, pero que necesitaba mejorarse y que sirviera no solamente para ir a Santiago de Compostela, sino que preparara a los jóvenes para la vida. Bueno, al siguiente cursillo de adelantador de peregrinos ya invitaron a Eduardo a ir de dirigente y a que diera la explicación del rollo de estudio del ambiente. Pensar que estamos viviendo en estos años los momentos cruciales de la génesis de cursillos de cristiandad. Los momentos de la génesis en estos meses justamente posteriores a aquella Semana Santa de 1943. Bueno, en estos momentos claves, Eduardo, desde su profunda formación religiosa, desde esta profunda vivencia de la fe y de esta relación con Dios, relaciona, por un lado, el mensaje del Papa, invitando a ir a los alejados de la Iglesia. Relaciona esto con sus inquietudes personales más profundas, con su experiencia que había vivido antes en el cursillo de peregrinos que os acabo de contar, y su experiencia catalizadora de los ambientes descristianizados en el servicio militar. Bueno, todo esto unido lo pone en manos de Dios con mucha oración y llega a la conclusión de que algo parecido a aquel cursillo de adelantados de peregrinos podría conseguir dinamizar en cristiano la vida normal y diaria de cada persona, dentro de su ambiente real y concreto, sin cosas raras, sin sacarle de él, ¿no? Bueno, Eduardo, inspirado por el Espíritu Santo, empieza a concretar un plan para que los alejados se encuentren más fácilmente con el amor de Dios. Y lo comparte y le va dando forma con sus amigos más próximos, con José Ferragut, Jaime y Bartolomé Riutor. Y así, el primer cursillo de cristiandad, con los esquemas y las fichas de Eduardo, se celebró en un chalet en Calafiguera, en Santanyí, aquí en Mallorca, en agosto de 1944. La verdad es que somos unos privilegiados los que hemos podido compartir de primera mano y conocer a través de las personas que lo vivieron, ¿no? Conocer detalles de aquel primer cursillo antes de que empezaran a enumerarse 5 años después. Bueno, por cuestiones de tiempo y de eficacia no entraremos en más detalles históricos que ya digo que seguramente tendremos ocasión de conocer en el rollo de después. Pero es que además todo esto está a nuestra disposición en la web de la Fundación Eduardo Bondín Aguiló. En muchísimos libros, en muchísimos artículos, entrevistas, en las fichas que habéis estado viendo. Y es verdad aquello que cada vez lo estoy tocando más, ¿no? Que aquello que cuanto más se conoce, más se ama, ¿no? Así que permitidme que me atreva a invitaros a conocer y amar más aquello por lo que nos hemos reunido hoy aquí. Hay tantos aspectos de la persona de Eduardo que me impresionan profundamente. El constatar a través de sus diarios escaneados en la fundación, como os decía, leer en sus diarios cómo pone cada momento de su vida y cada plan que aborda en manos de Dios, cada día, ¿no? En vos confío, pongo en tus manos, Señor, cada día, ¿no? Poniendo en sus manos su manera de actuar, su manera de valorar a la persona que tenía delante, su profunda humildad y su falta total de protagonismo. Su empeño en que los alejados descubran y vivan el amor de Dios. Me impresiona, ¿no? Bueno, sobre la humildad y la falta de protagonismo de Eduardo, recuerdo la noche en que yo estaba preparando en mi casa la solicitud formal del inicio del proceso de la causa de canonización de Eduardo Bondín. Y las sensaciones que me invadían en aquella noche en casa, preparándolo,
bueno, de estar fallando de alguna manera, Eduardo, ¿no? Bueno, perdonar que os haga, porque a lo mejor hay gente que no lo conoce y para situar un poco, ¿no? Haré una pequeña aclaración, no tiene importancia más allá de situar un poco esta anécdota que os estoy contando, ¿no? Bueno, durante varios años estuve como presidente del Secretariado Diocesano de Mallorca y coincidiendo con esos años que estuve en la presidencia, pues nos llegaron peticiones por parte de los secretariados nacionales de Portugal, de Italia y de El Salvador. Y nos llegaron peticiones de estos 3 secretarios nacionales para que desde el Secretariado de Mallorca iniciáramos, impulsáramos la causa de beatificación y canonización de Eduardo Bondín. Bueno, como os podéis imaginar, iniciar un proceso así pues lleva un protocolo determinado que incluye el acta de constitución en la que la Cancillería de la Secretaría General del Obispado da fe de todo ello, una solicitud formal por parte del Secretariado de Mallorca como actor iniciador del proceso de beatificación y canonización de Eduardo, firmada por el presidente, por el consejero del movimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, os explicaba todo esto porque esta noche que contaba, ¿no?, en la que me tocaba a mí como presidente del secretariado diocesano preparar este documento en el que pedía al señor obispo el inicio del proceso de beatificación, bueno, pues yo sabía en esos momentos que si Eduardo hubiera estado allí conmigo, seguro que no le habría hecho ninguna gracia. Y bueno, tenía una sensación de estar de alguna manera traicionándole, ¿no? Pero bueno, no podía hacer otra cosa, ¿no? Nos lo habían pedido así, lo único que tocaba como secretariado de Mallorca era dar camino a esta solicitud, ¿no? Bueno, fue una noche larga con sensaciones muy, muy contradictorias, ¿no? Bueno, volviendo al rollo, empezaba diciendo que el rollo se titula Eduardo y el carisma fundacional. Vamos a entrar ya en la parte que habla más del carisma del movimiento, ¿no? Y qué mejor manera de hacerlo a partir de una entrevista que espero que os haya llegado, y si no la tenéis en la página web de la Fundación Eduardo Bondín. Una entrevista que le hicieron a Eduardo sobre múltiples aspectos, y es súper interesante porque va tocando diferentes partes de cursillos. Y en una de ellas él le pregunta a Eduardo, ¿qué es el carisma fundacional?, ¿no? Y él responde. Y a partir de aquí es donde voy a ir desglosando esta parte del carisma, ¿no? Bueno, pues él empieza en la entrevista explicando la importancia de conocer el hecho de que nacieran únicamente de seglares. Mira, nadie discute el papel que tuvieron posteriormente don Sebastián Gallá y el obispo Herbás, ya que gracias a ellos fueron ellos los que posibilitaron el reconocimiento y la integración del movimiento de cursillos de cristiandad en la Iglesia y facilitaron su expansión rápida dentro y fuera de Mallorca. Esto es algo evidente, ¿no? Pero también es evidente para todos los que vivieron estos inicios, y hemos conocido a muchos de ellos, que la fuente es seglar. Y casi podríamos decir que el ADN de Eduardo está en muchísimos aspectos de Cursillos. Esto supongo que es difícil de entender si no se ha conocido a Eduardo, porque, bueno, pero es así, ¿no? La gente que la ha conocido durante muchos años, gente de su reunión de grupo, ¿no?, el ADN está un poco impregnado en todo, ¿no? Y reconocer la semilla seglar del movimiento es reconocer que los cursillos se iniciaron para que Dios pudiera contar con una iglesia de personas. Y no solo con personas de iglesia, como mayoritariamente pasaba hasta entonces. Bueno, esto de una iglesia de personas o personas de iglesia es muchísimo más que un juego de palabras y es de una profundidad inmensa, ¿no? Es evidente que está muy bien tener personas de iglesia, solo faltaría, porque además es súper necesario. Pero dar el paso a una iglesia de personas es recordar que Dios nos ha creado a cada uno de nosotros en particular. Y ya nos había pensado muchísimo antes de nacer, ¿no? Dios me había soñado único, me había soñado particular, libre. Y esto me otorga una grandeza como persona que Cursillos capta y reivindica buscando que el Espíritu de Dios se encuentre con esa parte de mí que me hace único. Que el Espíritu de Dios se encuentre con mi libertad, que se encuentre con mi originalidad, con mi singularidad y creatividad. Porque es que
es que cuando el Señor aterriza ahí, toda nuestra vida y todas nuestras relaciones quedan transformadas por el Evangelio. Esto está en la raíz del movimiento de cursillos y este es el sentido de hacer hincapié en que sea un movimiento nacido de la semilla seglar. No es sacar bandera de nada, es... Si analizamos un poco más lo que acabo de comentar, enseguida nos daremos cuenta que el que dice que la reivindicación de que el movimiento sea seglar va contra la Iglesia es porque no ha entendido el sentido o ha pasado muy por encima sobre lo que Cursillos pretende, ya que el concepto de iglesia de personas supone un profundísimo amor por la Iglesia, profundísimo amor por los sacerdotes y por los resultados que tendrá en la expansión del reino vivir así el amor de Dios en cada uno de nosotros particularmente. Una iglesia de personas es elevar a la persona al mismo nivel y valor que le otorga Dios. El domingo pasado reflexionábamos sobre la libertad, ¿no? Que nos recordaba la luz al empezar. Esta libertad básica para que se produzca el encuentro entre el Señor y mi libertad, ¿no? Para que sea capaz de transformar nuestras vidas. Y el seglar es el cristiano que, bueno, ejerciendo la empresa de ser persona, que muchas veces no es fácil por todas las connotaciones que lleva, bueno, pues el cristiano es el que utiliza su libertad como punto de partida para transformar el mundo según Cristo. Aunque seguramente para ser verdaderamente libre deberá renunciar a esa pequeña parte de la libertad que mal utilizada le aleja de la verdadera libertad plena, la que verdaderamente nos hace libres. Bueno, este es el valor que daba Jesucristo a las personas que encontraban el camino, que se preocupaba por ellas, de atender sus necesidades y de anunciarle que el reino de Dios está cerca. Que el reino de Dios está tan cerca como a un único paso, ¿no? Es el paso que nosotros debemos dar para abrirle nuestro interior, ¿no? Hemos oído muchas veces hablar del triple encuentro que se produce en el cursillo. Y sabemos que si no se produce el encuentro conmigo mismo, que me permite abrir mi corazón al Señor, el encuentro con Cristo será superficial. Y en lugar de producirse en la profundidad de mi ser, se producirá seguramente en la superficialidad, en la piel, ¿no? Y así no llegará a transformar verdaderamente mi vida y de las personas que tengo cerca, ¿no? Y seguramente si esto pasa, si se produce un encuentro superficial, después necesitaré quien me diga qué es lo que tengo que hacer. Y el cursillo pretende que me abra totalmente al encuentro con Dios, porque en mi entraña de persona Dios será allí donde hará morada y donde potenciará mi personalidad, mi singularidad y mi creatividad. Yo, si verdaderamente dejo que Dios me habite y entre en mi alma, Él va a sacar lo mejor de mí. Él va a potenciar mi personalidad y va a sacar esto que decimos tanto en cursillos, de que va a sacar la mejor versión de mí mismo, ¿no? Bueno, esto es lo que pretende cursillos. Si verdaderamente me doy cuenta que me ha creado y además me ha creado único, maravilloso y descubro que también me ha creado, que también ha creado, perdón, a la persona que tengo delante, ahí es donde yo valoro y me descubro mi singularidad como un don de Dios, ¿no? Intentaré mirar al otro, al que tengo delante, al prójimo, ¿no? con los ojos de Cristo. Y entonces será mi hermano, ¿no? Que es una de las consecuencias de la encarnación de Dios. Bueno, que cada uno llevemos el Evangelio al mundo desde nuestra singularidad, cada uno con su estilo, con su cada unada, ¿no? Que es de una profundidad enorme, ¿no? Esta frase, ¿no? Esto es lo que potencia y esto es lo que pretende el movimiento de cursillos. Si verdaderamente se produce este encuentro con Dios, también lo que va a hacer es potenciar mi creatividad. Y como oí decir maravillosamente a alguien este jueves pasado en un encuentro de Zoom, entonces puedo aspirar a convertirme en un evangelio viviente, ¿no? Que a lo mejor será el único evangelio que leerá el alejado que tengo delante. Y claro, el descubrimiento del amor de Dios potenciará los dones que me ha dado y que tenía escondidos. Y esto es lo que pretende Cursillos. Claro, para que todo esto ocurra hay que tener una fe muy grande en lo que Dios es capaz de hacer en la vida de una persona cuando ésta se abre a Él, ¿no? Hay que confiar mucho en la persona para no caer en la tentación de guiarla,
de orientarla, de condicionarla y de ir diciéndole qué es lo que debe hacer en cada momento, en lugar de confiar plenamente en que su encuentro con Dios va a transformar totalmente su vida. A nosotros nos corresponde contagiar nuestra vivencia cristiana para que tenga ganas de vivirlo y después hacer todo lo posible para facilitar este encuentro. A partir de ahí, las posibilidades que se abren tras este encuentro son infinitas y no nos corresponde a nosotros ni encorsetarlas ni meterlas en ningún molde. Todo esto es lo que hay detrás de la reivindicación de que los cursillos nacieran seglares y no nacieran para ayudar a los sacerdotes, sino para que Dios pudiera contar con una iglesia de personas en el sentido de todo lo que acabamos de comentar. Esto supone convicción, decisión y constancia. Y no emplear cursillos para lo que a cada uno le plazca, porque entonces se desvía y pierde toda su potencia de transformar el interior de la persona con la vivencia del Evangelio. Del cursillo han salido vocaciones de sacerdotes, religiosas, diáconos, ministros de la comunión, etcétera, ¿no? Vocaciones para ayudar a los demás en mil cosas, ¿no? Y todo esto es maravilloso. Todo esto es fantástico que pase, ¿no? Aunque escandalice a alguien, ¿no? Cursillos no fueron pensados para esto. Esto les ha ocurrido tras vivir un cursillo a amigos a los que quiero muchísimo y es un regalo cuando todo esto se despierta tras el encuentro del Espíritu de Dios con la libertad de la persona. Es un regalazo. Pero que esto ocurra como consecuencia de es muy diferente a pretender que esta sea la finalidad del movimiento. Cuando definimos de una manera rápida los cursillos como el encuentro del Espíritu de Dios con la libertad del hombre, es porque el hombre no puede estar condicionado, porque la gracia es creativa. Y cuando el encuentro es primero hablar a Cristo, después dejar hablar a Cristo en la oración y como resultado dejar hablar a Cristo con mi vida, con este evangelio viviente, entonces está en el camino y el Señor puede apropiarse maravillosamente de mi singularidad, de mi personalidad y de mi creatividad, metiéndose en mi alma para que mi vida sea cristiana y vea todo a la luz de Dios. Y sobre todo que pueda empapar los ambientes de evangelio. Guardini tiene para la Iglesia una definición estupenda que dice: es la idea que tuvo Dios para que los hombres pudieran vivir en comunidad sin perder su personalidad. Y así yo podré dar una orientación evangélica a mi manera de trabajar, a mi manera de relacionarme, a mi manera de divertirme, de tomar cervezas con los amigos, ¿no? Porque como seglar estoy llamado a ser testimonio del Evangelio en mi circunstancia de cada vida, ¿no? impregnando todas las facetas de mi vida. Esto es lo que pretende Cursillos. No se hacen cursillos para convertirme en una persona de iglesia, sino para que el Señor transforme mi vida así como soy donde me encuentro ahora mismo. Esta es la mejor manera, ¿no? Y malo es si el Loren de después del cursillo es diferente al Loren de antes del cursillo, ¿no? Tiene que haber cambiado el interior, tiene que haber cambiado muchas cosas que se noten, pero no tiene que dejar de ser el que era, ¿no? Bueno, esta es la mejor manera de ir extendiendo el reino de Dios, cada uno por su cuenta, según su estilo, con su total libertad, con sus talentos y con sus dones, que para esto nos los ha dado, ¿no? El carisma del movimiento de Cursillos tiene una predilección muy especial por los alejados, por aquellos que nunca han interiorizado que Dios les ama así como son, con todos sus defectos y con todas sus virtudes, con todos sus fallos, que el amor de inmenso de Dios les perdona antes incluso de que ellos se lo pidan. A estos es a quien se refería el Papa Pío XII aquel 6 de febrero de 1940 en Roma, ¿no? Y que tanto impacto causó a Eduardo. Y a estos también es a los que se refiere el Papa Francisco cuando nos habla de ir a las periferias, ¿no? Esos eran y son hoy los preferidos de Cristo para sentarse a comer con ellos. No olvidemos lo que somos como movimiento. Tengamos claro cuál fue el lugar que el Espíritu Santo quiso que tuviera cursillos en la Iglesia y seamos fieles a ello. Esto supone tener en muchas ocasiones la mirada de Jesús, la mirada que Jesús tuvo con los demás y ver terreno bueno en todas partes para echar la semilla, ¿no? Sabiendo que luego tendremos que cubrirla con una ligera capa de tierra buena para que no se la coman los pájaros del miedo
y los prejuicios, ¿no? Abonarla con paciencia y regarla suavemente con mi amistad, que es signo de Cristo resucitado hoy, ¿no? Solamente es esto lo que nos toca hacer, que no es poco, ¿eh? Hacer esto y rezar por todo este proceso. Todo lo que todavía no entiendo muchos días es cómo Cristo, cómo Cristo sigue contando conmigo para algo tan grande, ¿no? Pero para estar en disposición de todo esto tengo que cuidar también mi tierra interior, mucho, y limpiarla de tanto orgullo, de tanta ambición, de tantos egoísmos, de tantos egos, que son plantas que crecen siempre en nuestro interior y son muy peligrosas porque lo van envenenando poquito a poco todo, ¿no? El Señor, siempre que le dejemos y pasemos tiempo con Él, nos va a ir cuidando por dentro para que estas plantas no maten todo lo demás, ¿no? Los cursillos no han sido pensados para que los cristianos sean mejores, ni para que que los mejores sean cristianos, sino para que los cristianos sean cristianos. Que es tanto como decir que han sido pensados para que los cristianos dejen que Dios gobierne verdaderamente su vida. Bueno, es tan grande y maravillosa esta manera de vivir, de verdad es el cristiano, que a veces, como decía Eduardo, es difícil no morirse de alegría, ¿no? De colores, amigos.